La pregunta que Jesús les hizo a los discípulos es la pregunta de nuestro día, de nuestro tiempo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa pregunta es para nosotros. Y es la pregunta que tenemos que dar una respuesta a nuestra cultura. Jesucristo está preguntando qué dice la gente, los pueblos, la multitud. Entonces, ese es más o menos, yo puedo decir, el primer Gallup poll. ¿Sabe lo que es el Gallup poll? Es cuando da un censo de la gente, qué dicen todos acerca de cualquier persona o presidente. Entonces Jesucristo, si Él quería saber lo que decía y pensaba la gente de Él. La respuesta es esto. Voy a introducir unas de mis palabras. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues 24% dicen que eres Juan el Bautista. 19% de la gente dicen que eres Elías, ¿verdad? Unos dicen que eres uno de los profetas. Es decir, que la gente, la multitud, no tenía la respuesta correcta. Si dejamos la identidad de Dios a la multitud, a la cultura, la respuesta es equivocada. Es parte correcto, pero es incorrecto. Entonces, ¿quién es Dios? He escuchado muchas veces, bueno, pero mi Diosito no es así. El Jesús en quien yo creo no es así. No me importa lo que dicen la gente, porque después Jesús dice a los 12, los 12 discípulos representan la iglesia. Siempre se llama el 12, los 12. Ellos fueron los apóstoles, la primera iglesia, los primeros obispos, San Pedro, el primer papa. El Espíritu Santo, el día de Pentecostés, bajó sobre ellos. Es la iglesia que ha recibido la garantía del Espíritu Santo de perseverar la verdad, de mantener lo que es la verdad. Entonces Jesús, ya la gente decía lo que cree de Él, todo equivocado. Y volteaba al 12. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Y dice que Pedro, hablando por ellos, respondió, tú eres el Mesías. Bingo, 100% correcto. La iglesia sabe quién es Dios. Entonces, si nosotros queremos saber quién es Jesucristo, qué es la vida, qué significa la vida, por qué estamos aquí, ¿dónde buscamos esta respuesta? ¿A la multitud de la cultura? No, a la iglesia. La iglesia tiene la respuesta. Porque la iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios para mantener esa verdad. ¿Sí me entienden? Pedro, la iglesia, respondió perfecto a la pregunta. La multitud, incorrecto. Ok, pero ese pasaje, qué interesante. Después, Cristo dice, ándale, bueno Pedro, Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Y después explicó a ellos que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fue rechazado, entregado a la muerte y resucitara. Y Pedro no le gustó esto. Él no le gustó lo que el Mesías tenía que hacer. Y dice esto, mira, muy importante. Todo esto le dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo.
Es decir, Pedro no le gustó. Entonces se lo llevó aparte. El 12 representa la iglesia. Entonces, si Pedro se lo llevó aparte, ¿significa qué? Dejó la iglesia. Dejó el 12. Con Jesús ahí, solo ahí. Y comenzaba a reclamar a Jesús. Cuando nosotros dejamos a la iglesia, ¿qué hacemos? Reclamamos a la iglesia. ¿Verdad? Entonces él se lo llevó aparte. No, Jesús, eso no es así, no es así. Y mira lo que Jesús hizo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, dijo, reprendió a Pedro con esas palabras, aparte de mí, Satanás. Entonces Jesús volvió a sus discípulos, a la iglesia. Ese es donde tienes que estar, Pedro. Y dijo a ellos, a Pedro, Satanás. Dijo a la iglesia, Pedro en ese momento es Satanás. Pensando como los hombres, no como Dios. Satanás, el diablo. Ustedes conocen esa palabra, ¿verdad? Diablo. Diablo es una palabra en griego. Dia, balen. Dos palabras en uno. Diablo. Dia significa aparte. Balen es tirar. Tirar aparte. Entonces, de tirar en esa dirección y esa dirección. El diablo significa dividir, separar. El trabajo del diablo es hacer división. Tirar una pelota por ahí, otra por allá, para que se corran direcciones así. Pedro, aparte de mí, Satanás, porque estaba dividido de la iglesia. Ojo, ¿verdad? Entonces Pedro tenía que reconciliarse otra vez a la iglesia y no pensar como sí mismo, pero pensar con la iglesia. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que pensar con la iglesia y no aparte de la iglesia. Y yo sé que es difícil. Por eso Cristo dijo, hay que cargar su cruz. Renuncia a sí mismo. Y el que quiere salvar su vida, va a perder la vida. Y lo que lo hace más difícil es cuando personas dentro de la iglesia, como sacerdotes, como obispos, o como personas que tienen mucho poder en la iglesia, líderes, están hablando cosas que no son correctas. Hermanos y hermanas, Jesucristo siempre era obediente al Padre. Toda su vida, obediente. Cristo solo hizo lo que el Padre lo mandó. Y nosotros, como yo, como sacerdote, tengo que ser obediente a la iglesia, a la doctrina, no lo que dice un cierto sacerdote, el obispo o papa, lo que dice el catecismo, lo que dice la doctrina, pasado por 2000 años. Pero a veces hay un sacerdote que dice esto o dice esto. No me importa lo que dice a nadie, si no conviene con el catecismo. ¿Sí me entiende? Yo sé que estoy hablando fuerte, pero el diablo quiere dividirnos. Si no pensamos con la iglesia, no estamos pensando con Dios. Dice, aparte de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Y yo trato de hacer esto. La gente viene a mí, Padre, ¿qué piensas de esto? Un padre dijo esto. Bueno, ¿qué dice la iglesia en los documentos? ¿Dice el igual? No. Entonces, lo siento. Yo voy con la iglesia. O lo que viene en la misa, en el misal. Hey, Padre, ¿podemos hacer esto en la misa? Bueno, ¿qué dice el libro? No dice eso. Lo siento. Yo voy con la iglesia. De ser obediente, fiel a Dios a través de su iglesia, es el llamado de hoy. Y yo les invito a todos ustedes a sumergirse otra vez a Dios Padre y su iglesia. Ser fiel a la doctrina, no solo lo que dice un sacerdote, pero lo que dice la doctrina, el catecismo. Por eso tenemos que estudiar y leer, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos muchas cosas. Lo siento mucho.
Nosotros todos podemos confiarles mucho. Y lo siento. Seguir la doctrina. Hasta Pedro era muy confundido. ¿Quién dice la gente quién soy yo? No me importa. ¿Qué dice la iglesia? Eso me importa. ¿Verdad? ¿Qué dice la gente que soy yo? Juan el Bautista, y les equivocaron todos. Y el 12, bingo, perfecto. Y para vivir así no es fácil. Después Jesús llamó a la multitud de sus discípulos. Les dijo, el que quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero la que pierde su vida, su propia opinión, su propio modo de hacer, el que pierde su vida por mí y el Evangelio, la salvará. Palabra de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, hoy pedimos a Dios, Dios aumente mi fe, para que yo pueda sumergirme más, ser más obediente. Y eso es lo bonito, lo más que soy obediente, lo más libre que soy. El más obediente que soy, más libre que soy. Es como un partido de fútbol. Vamos a la cancha de fútbol. Pero hay ciertas reglas de jugar fútbol, ¿verdad? Pero si cada quien juega sus propias reglas, es caos, una locura. Pero si seguimos las reglas de fútbol, podemos jugar todo el día con gozo. Pero hay que seguir las reglas y ser obediente a las reglas de fútbol. Y nosotros estamos en el juego de la vida. Y si jugamos a través de las reglas de todo el mundo, caos, una locura, como nuestro mundo ahora. O podemos seguir las reglas del partido, del juego, que es la palabra de Dios. Las reglas que tenemos en la iglesia. Y podemos jugar todo el día, libremente, con gozo. Hermanos y hermanas, Dios quiere que nosotros jugamos bien en el juego de la vida, hoy hasta la vida eterna. Y que estemos libres para jugar. Pero para jugar tenemos que sumergirnos a las reglas del partido, ser obediente y creer en la iglesia. No solamente lo que dice ellos, sino conviene con el catecismo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y el 12 dijo, yes, la iglesia. Y nosotros somos parte de esta iglesia. Gracias a Dios. Qué bendecidos somos nosotros. Y hoy pido a Dios que nosotros podemos ser fieles como María. Y solo haciendo todo las palabras que caían de la boca de Dios Padre. Hágase en mí según su palabra. Esa es nuestra respuesta a Dios. ¿Ok? Ándale. Vámonos al gran partido de la vida. Y que Dios les bendiga.